tengan rechazo de la ciudadanía. Pero esta es la lógica, ¿no? La experiencia ha demostrado, tantos años después, que al bien jurídico se lo lesiona desde el interior, ¿sí? Desde el funcionario venal, el funcionario corrupto, el funcionario que quebranta deberes, y no desde la afuera. Nuestro Código Penal cae en esa dificultad, producto de tantos años de abandono, de no legislar los delitos propios de los funcionarios públicos y luego delitos de administración de justicia, donde uno puede pensar al sujeto activo como un extraneus, ¿no? Nosotros tenemos todo junto, y la casualidad da que para el legislador de aquella época se piensa en que lo más importante que hay que conseguir es la autoridad en las calles. Y para eso hay que proteger al policía, que es a quien el gran público ve encarnado la idea del Estado. Cuando uno le pregunta a un hombre común qué es el Estado, no una noción tan abstracta, difícilmente pueda comprenderla, pero cuando ve un policía dándole una orden, restringiendo sus derechos, ahí entienden, ¿no? la presencia de lo que es el poder. Bueno, entonces esa sociedad, administración pública, el más lesivo es el de afuera, ¿no? Entonces esto ya tiene que ser modificado, hay que empezar a pensar de vuelta todos estos delitos y comenzar claramente la tutela de este bien jurídico con los delitos de corrupción de funcionario público y toda esa gama que hay ahí con el sujeto activo agresor desde dentro del propio sistema y no aquel que está por fuera, que puede generar agresiones claramente mucho menos intensas que la lesividad que tiene el funcionario infiel. Dicho esto, justamente, estos delitos se caracterizan porque el sujeto activo puede ser cualquiera, ¿sí? En particular, y luego, si es un funcionario, naturalmente eso significará una circunstancia agravante. La previsión legal la encontramos en los artículos 237 para el atentado, 239 para la resistencia y la desobediencia, y 238 para las agravantes del atentado. Entonces, esto ya da cuenta que el legislador ha previsto agravantes para atentado, no así para la resistencia. Razón por la cual se torna muy significativo resolver cuándo hay atentado y cuándo hay resistencia, puesto que mientras que el atentado tiene circunstancias específicas de agravación, la resistencia y la desobediencia no la tienen. Bien jurídico, administración pública, cabe entender esto como normal, irregular y legal, funcionamiento de los tres poderes del Estado, ¿sí? el Estado cumpliendo con sus roles y la lesividad propia de aquel que impide que el Estado cumpla con sus roles. ¿De qué se tratan los delitos de atentado de resistencia? Justamente que las decisiones que se toman se cumplan en la vida real, ¿no? No queden en papel pintado, que se ejecuten. Entonces, para eso, como el Estado supone que las normas pueden ser incumplidas, prevé el ejercicio de la fuerza pública, y luego reviste a esa fuerza pública también de tutela para que puedan ejercer el poder con un modo más asegurado frente a la eventualidad de que algún destinatario de las normas decida incumplirlas. Entonces, ¿qué significa atentado y qué significa resistencia? Esto, como dije recién, es significativo resolverlo, puesto que en algunos legajos solíamos ver que las carátulas de las actuaciones policiales decían, no sé, Juan Gómez imputado por atentado y resistencia a la autoridad, ¿sí? Como todo el catálogo de cosas. Cuando esto es un grave error, en la medida que o la infracción penal que comete el sujeto activo es un atentado o es una resistencia. Las dos cosas no pueden ser. ¿Qué protege el atentado y qué protege la resistencia? De lo que se trata es de la libertad del ejercicio funcional del sujeto pasivo, que en este caso es el funcionario en un acto propio de sus funciones. Esto es importante, un acto propio y legítimo de sus funciones.
Pero el ámbito de la libertad que se protege en un caso y en otro son totalmente diferentes. Mientras que en el atentado, el ámbito de la libertad que se protege es la libertad de decidir, ¿sí?, cuál es la orden que se va a emitir a los destinatarios. En la resistencia, el ámbito de la libertad que se pretende tutelar es la libertad de ejecución de una orden que ya ha sido tomada. Es claro que en las situaciones concretas y reales, el funcionario público tiene que manejarse ante todo con racionalidad y respeto a los derechos humanos de las personas. Entonces, antes de disponer una orden, tiene un proceso de deliberación interna, reflexiona, medita, si actuar o no actuar frente a lo que está viendo. Entonces, ese ámbito de deliberación interna, o lo que nosotros llamamos la autodeterminabilidad de las personas, por eso es la libertad, la posibilidad de autodeterminarse, de decidir por mí mismo la acción que voy a realizar, es el que lesiona el sujeto activo. El sujeto activo lesiona ese ámbito de autodeterminación del funcionario cuando no le permite decidir con plena libertad algo propio de sus funciones. En la medida que la ley esto lo recoge bajo la expresión de una exigencia, ¿sí? En el delito de atentado se castiga aquel que mediante intimidación o fuerza exigiere a un funcionario la omisión o realización de un acto propio de sus funciones. Con lo cual hay allí una suerte de pretensión de usurpación de autoridad, ¿sí? El particular quiere hacer de funcionario, quiere que el funcionario haga lo que él quiere, y para eso utiliza estos dos medios comisivos, o fuerza o violencia, como medio de intimidación psíquica o física, ¿sí? No es lo mismo empezar a darle golpes al funcionario que amenazarlo con agredir a su familia, ¿sí? Entonces, estas intimidaciones constituyen vicios de la voluntad, ¿sí?, que restringen de un modo intolerable el ámbito de autodeterminación que tiene que ser un funcionario a la hora de tomar una decisión. Vamos a un ejemplo concreto, no sé, hay alguien cometiendo un delito, un robo en un kiosco, y cuando el funcionario se dispone a actuar, aparece un compinche y le dice, che, mirá que yo sé dónde viven tus hijos, a qué colegio vas, así que agarra tu celular y anda para otro lado. Entonces, ese tipo de intimidación, en este caso imaginario que les propongo como para comprender la figura, lesiona la libertad del funcionario, lo obliga a incumplir con su deber y opera como obstructor de lo que es la decisión correcta, ¿sí? O también podría ser un caso, funcionario es cualquier funcionario, si sea un policía, también si sea un fiscal, ¿sí? Si en los momentos previos a la acusación se presentan los parientes del imputado en el despacho del fiscal y le dicen, o pedís la absolución o matamos a tu madre. Entonces, eso es, independientemente de otros delitos que puedan llegar a concurrir de manera ideal, ese es el ámbito que quiere tutelar el legislador, ¿sí? El ámbito en el cual el ser humano, revestido de los roles de funcionario, delibera en ese proceso interno propio y previo a la toma de decisión sobre qué es lo correcto que tiene que llevar adelante. Entonces, hay una interferencia del sujeto activo obstaculizando que esto se haga con esa libertad que se quiere que el funcionario decida, ¿sí? Es importante tener en cuenta que para que se pueda imputar al sujeto activo los delitos de atentado a la autoridad, tienen que llevarse a cabo los medios comisivos que exige la ley, ¿sí? Violencia o intimidación, fuerza o intimidación más correctamente, pero no ya fuerza en las cosas, sino es una fuerza sobre su persona. Así que si el sujeto activo es un pillo que con astucia o argucias o cualquier otro medio comisivo consigue que el funcionario no pueda decidir libremente sobre la decisión correcta, no realiza el tipo penal.
porque el tipo objetivo es muy explícito en cuanto a que son los medios comisivos de esta figura. Para ponerles un ejemplo en tren de ser pedagógico, imaginemos un partido de fútbol, ¿sí? Y que el árbitro es el funcionario. Entonces, no sé, yo soy hincha de Lanús. Viene el Laucha Costa, que es nuestro 7, y le empieza a hablar al referee para que no saque amarillo, para que no cobre el penal. Bueno, esto no es un atentado, porque está utilizando otros medios. Para que pueda ser atentado tiene que venir o darle una piña y decir, si no sacas la roja te doy otra, o directamente obligarlo con la mano a ponerse el pito en la boca y cobrar el penal. Entonces, disculpen el nivel coloquial, pero me parece que suma para dar cuenta de qué es lo que el legislador quiere castigar, ¿sí? Ese momento donde el funcionario delibera de la decisión correcta a tomar y tiene que estar libre de todas injerencias. Entonces, por eso el verbo típico es el que exigiere, ¿no? El que exigiere es una... En las otras figuras que se habla de exigencias, ¿no? Hay un actuar limitador de la libertad de otro, un actuar ciertamente prepotente, ¿no? En otros delitos, las exacciones ilegales, también se utiliza este verbo, el que exigiere, ¿sí? Por eso también los autores ahí nos hablan de quiere hacer de funcionario, y hay una suerte, fíjense también con lo que es el rol del instigador y el autor. El autor es autor cuando se autodetermina. ¿Y en qué consiste la punición del instigador? En determinar a otro. ¿Y qué es determinar a otro? Impedirle que se autodetermine, ¿no? En lograr la decisión del otro. Salvando las distancias, el sujeto activo del delito de atentado lo que quiere es determinar al funcionario en la dirección que él quiere que lleve a cabo. Entonces, sea que omita actuar cuando debe actuar, o sea que proceda activamente cuando debe quedarse pasivo, ¿no? No importa ni siquiera que la decisión que lo está obligando sea la decisión correcta. Entonces, si un policía actuar frente a un robo, también comete atentado, ese grupo de buenos vecinos que en los medios de comunicación se llaman la gente, ¿sí? A los empujones lo obligan a un policía a actuar, aun cuando sea la decisión correcta, porque no se trata tanto de la incorrección o corrección de la orden a ejecutar, sino que esa orden sea ejecutada con libertad de decisión por parte del funcionario. Ese ámbito interno donde uno decide actuar tiene que ser resuelto con libertad. En esto básicamente consiste el atentado, y como pueden ver es muy distinto al delito de resistencia, porque el delito de resistencia a la autoridad parte de la base que el funcionario ya deliberó internamente, ya se decidió sobre la orden que quiere impartir y la está ejecutando. Entonces, cuando ya está actuando, el sujeto activo, el autor del delito de resistencia, obstruye esa ejecución. Por eso la resistencia es siempre una oposición a la autoridad. La resistencia tiene un lado activo y tiene una forma pasiva. La forma activa de esa oposición se llama resistencia, la forma pasiva se llama desobediencia. El artículo 239, cuando equipara estos dos verbos típicos, resistiere o desobediere la orden legítima de la autoridad, está dando cuenta de que en ambos casos se trata de una oposición del destinatario de la orden frente al ejercicio de la autoridad. Como pueden ver, en la resistencia siempre existió una orden. Entonces, si existió la exteriorización de una orden, es porque el funcionario ya se decidió a actuar, ya había una orden. Entonces, lo que se trata es de la incolumnidad de que esa orden se lleve a cabo libre de obstáculos.
¿Qué hace el sujeto activo del delito de resistencia? Justamente se opone a que esa orden pueda llevarse a cabo. ¿Y cómo se opone? Y se puede oponer con fuerza, a esto llamamos resistencia, o simple se puede oponer no cumpliendo, y a esto llamamos desobediencia. Si el desobediente es una oposición pasiva, como decíamos. Simplemente se limita a no cumplir con lo que se le manda. También se afirma que esta figura, el 239, son aquellas que Schunemann llamaban propios delitos de comisión por omisión, en los cuales no era necesario ninguna cláusula de equiparación, porque tanto se pueden cometer comisiva u omisivamente, dependiendo de la naturaleza de la orden. O sea, váyase y el tipo se queda quieto, o quédese y el tipo se retira. Entonces depende el contenido de la orden, la figura se puede llevar a cabo tanto comisiva como omisivamente. Por lo tanto, en esa redacción típica y sin ningún problema de legalidad, el delito, en este delito, comisión y omisión son intercambiables, da igual. Lo que sí tiene que existir es una orden dirigida a un destinatario. Por eso también es un delito impropio de omisión, porque el sujeto activo solo puede ser el destinatario de la orden. O sea, si yo le digo a Juan, quédate, y el que me viene a pegar para que Juan no se quede es Pedro, Pedro no es el destinatario de la orden. Pedro no puede oponerse a la orden, Pedro puede interponerse, pero el interponerse entre el funcionario y un destinatario de la orden no es un oponerse. Por eso existió un interesante fallo, ya por el año 1947, de la centenaria Cámara del Crimen, como les gusta llamarse a ellos, donde en el caso Palienco resolvieron cómo distinguir resistencia y desobediencia cuando el que viene a interferir en el acto funcional es un tercero ajeno a la orden, ¿sí? El caso concreto de la vida diaria de todos sería, no, un policía tiene reducido a un delincuente que acaba de cometer un robo, y en el medio viene un amigo del delincuente y le da una patada en la cabeza, cosa de que el que recientemente había sido habido se escapa, ¿no? Entonces, ahí ya se había ejecutado la orden, se estaba prendiendo de modo flagrante al sospechoso y se ejerce violencia contra el policía. Entonces se llevó un plenario porque había posiciones encontradas en las vocalías. Bueno, ¿esto qué constituye? ¿Constituye resistencia o constituye atentado? Entonces decía, no, atentado no puede ser porque la orden ya se ejecutó, pero resistencia ni desobediencia tampoco porque no es el destinatario de la orden. El plenario, a mi modo de ver erradamente, llegó a la conclusión de que esto era un atentado, porque si no el hecho quedaría impune. Bueno, que los hechos queden impunes no es una solución para resolver la tipicidad de los casos penales. Si tienen que quedar impune, tendrá que quedar impune. Pero cierto es que el sujeto no cometía resistencia porque no era el destinatario de la orden, y cierto es también que no cometía atentado porque la orden ya había sido ejecutada, o sea, ese plano de libertad ya no podía ser tutelado. La Cámara del Crimen, por mayoría en ese plenario, resolvió que cuando el sujeto activo es un tercero, no destinatario de la orden, aunque la orden ya ha sido esterilizada, comete atentado. Desde mi punto de vista, lo que comete este tercero, en todo caso, es lesiones de lo que le puede cometer al policía, pero nada más que eso, porque no hay resistencia ni tampoco hay atentado por las razones que les acabo de dar recién. Y como les venía explicando al principio, mientras que el atentado tiene circunstancias agravantes establecidas en el artículo 238, que elevan las escalas penales hasta 2 años, la resistencia no tiene escalas penales, circunstancias agravantes que eleven. Así que si en la resistencia se presentan las circunstancias que agravan el atentado, estas circunstancias tendrán
que formar parte eventualmente de agravantes genéricas en los términos de los artículos 40 y 41 para encontrar la pena adecuada, pero lo que es resistencia no puede pasar a ser atentado. El ejemplo sería el siguiente, ¿no? Frente a una orden policial de detención, el sujeto activo no acata, empieza a correr y en un momento decide apuntar con el arma de fuego al policía en señal de que no está dispuesto a acatarlo, o a lo sumo, incluso todavía más, efectuar disparos de arma de fuego. Bueno, pongo este ejemplo ¿por qué? Porque el atentado establece como circunstancias agravantes 4, ¿sí? Si el sujeto activo es un funcionario público, si en el hecho participan 4 o más personas, el texto dice más de 3, bueno, más de 3 es 4 más. A veces el legislador se enfrasca en esas cosas de más de 3 o más, bueno, 4 como mínimo. Pluralidad de intervenientes, calidad del sujeto activo, si en el hecho se pusiese en manos en la autoridad, o si en el hecho se cometiera a mano armada, dice acá. La técnica legislativa empleada es a mano armada, ni siquiera con el empleo de armas como se califica el delito de robo. Entonces, en este caso, por requerimientos del verbo típico, el arma tiene que estar en la mano del delincuente. No precisa el legislador si este arma tiene que ser de fuego o puede ser filocontacte. No me voy a enfrascar en la discusión del elemento normativo armas porque me remito al texto del colega Simas, que está aquí presente, que ya ha desarrollado él esto en bastante profundidad. La opinión está muy dividida. Dona, en su parte especial, acepta que este tipo de armas pueden ser también las armas impropias, con lo cual ese es el plano de la discusión. Lo cierto es que el arma tiene que estar en la mano, a mano armada, dice la ley, sea que lleve un revólver, pistola, cuchillo, trozo de vidrio, roca, independientemente de eso. La razón de ser de la pluralidad interviniente se explica en que el funcionario tiene menos capacidad de poder enfrentar esa situación frente a un ataque plural, lo mismo también frente a un ataque a mano armada, o sea, son supuestos de ejercicio de violencia extraordinaria, excesiva, dice Dona en este caso, cuando los casos de violencia común son simplemente atentados simples, o sea, lo empuja, le da una piña, le dice a la policía que no intervenga, esos son atentados simples. Cuando se presenta esta violencia extraordinaria, o sea, un grupo de gente más de 4, pero este grupo de gente de más de 4 tiene que significar realmente un peligro concreto para la integridad física del funcionario. O sea, no sé, yo me imagino si un chat de 4 madres del colegio le va a pedir a Rodríguez Larreta que no cierre las escuelas, bueno, eso no es un atentado agravado por la pluralidad de intervenientes. Tiene que ser realmente una situación fáctica donde la presencia de 4 personas signifique una restricción a la libertad de autodeterminación del funcionario al momento de decidir un acto propio de sus funciones. El siguiente ejemplo, Dona sostiene que es de nula aplicación, porque dice poner manos en la autoridad. Entonces, ¿cómo es posible, dice Dona, ejercer fuerza sin poner manos a la autoridad? Hay alguna explicación media tirada de los pelos de Creus que dice, bueno, se puede ejercer fuerza con una picana, y si pone manos a la autoridad será un agravante. Bueno, es medio de loco, ¿no? Que si es con una picana sea atentado simple y simplemente lo empuja, sea un atentado agravado. Lo que quiere el legislador es que al funcionario no se lo toque, ¿sí? Que su corporeidad. ¿Vieron cuando se empiezan esas discusiones en las escaramuzas con manifestantes, que no me toque, no me toque, y la gente le dice no me toque? Bueno, el poner manos en la autoridad es una clásica situación donde se entiende que se pone todavía más en peligro, ¿no?, al funcionario. Entonces, eso ya es un agravante. Lo que pasa es que es de difícil convivencia con la figura básica, que ya por el ejercicio de fuerza se caracteriza al atentado. Entonces,
explica Donna, no puede ser el caso que una figura nunca tenga la aplicación básica y siempre vayamos a la figura grabada. Entonces, esto es lo que prudentemente, digamos, dice, bueno, hasta que no se reforme, es de nula aplicación esa agravante. Y la última, la de la calidad de funcionario público, la ley, fíjense que acá el sujeto pasivo es un funcionario público, pero también es imaginable que lo sea el sujeto activo. Pero acá no es simplemente como una agravante específica pensada en una mayor culpabilidad del sujeto activo. Porque no tiene que ser un funcionario en el ejercicio de sus funciones con una desviación de poder, un ejercicio autoritario de su mandato. Simplemente la calidad, revestir la calidad de funcionario público y, teniendo esa calidad, cometer el delito, ¿no? Como, bueno, a los funcionarios se les exige todavía más que a los ciudadanos de a pie. Y si una misma figura es cometida por un funcionario, la ley ha querido que eso signifique una circunstancia de agravación específica. ¿Sí? Hay un elemento muy difícil que en el delito de atentado a la autoridad y también en el delito de resistencia, que es la naturaleza de la orden. ¿Sí? Para que el atentado, para que la resistencia, porque el atentado, el funcionario está deliberando acerca de qué va a tomar. En el atentado lo único importante es que sea un acto propio de sus funciones. ¿Sí? Si están esos requisitos, ya el atentado está consumado. Y no quita la consumación que finalmente el funcionario consiga hacer lo que tenía en mente, ¿no? Lo que estaba deliberando, puesto que la figura se consuma, el atentado, ya cuando se realiza la exigencia por las formas típicas de intimidación o de violencia, ¿sí? Aunque luego esa exigencia no consiga su finalidad, que el funcionario en definitiva termine llevando la actuación que corresponde. Pero si se exterioriza la exigencia, la figura ya está consumada, y esto lleva a un sector de la doctrina a caracterizar a este delito como un delito de resultado de peligro, ¿sí? Puesto que el propósito exteriorizado, aun cuando no consiga su meta, ya consuma la figura. Y un poquito más de laboratorio sería la tentativa de atentado, cuando el sujeto comienza a intentar interferir con el funcionario, pero no lo consigue por razones ajenas a su voluntad. Imaginemos el mismo ejemplo que pusimos antes, pero el sujeto es interferido por lo que es la custodia del fiscal. O sea, se dirige al despacho del fiscal, va a intentar comenzar a tratar de reaccionar contra su libertad y el policía lo interviene, ¿no? Es un ejemplo donde uno podía pensar más de laboratorio, una tentativa de atentado. Los casos más comunes de la jurisprudencia que nos tocan intervenir son figuras consumadas. Entonces, recapitulando hasta acá, o es atentado o es resistencia, solo el atentado tiene circunstancias agravantes, la resistencia no. Y en el delito de atentado, la agravante de poner manos a la autoridad, en principio deberíamos conceder que es de nula o muy difícil aplicación porque estaría anulando lo que es la operatividad de la figura básica. En la resistencia, y en esto sí me quiero concentrar porque tiene que ver con el caso que vamos a analizar, el momento más difícil es analizar la naturaleza de la orden, ¿sí? La orden que se dirige al ciudadano tiene que ser una orden legítima. Si la orden que se dirige al ciudadano no es una orden legítima, esa orden no es que puede ser desobedecida, sino que la desobediencia de esa orden no puede constituir delito. ¿Sí? Acá es importante recordar cómo empezamos la clase con esta visión autoritaria de comenzar a la administración pública pensando que el atentado y la resistencia es lo más importante que hay que tutelar, y llevado a lo que era la originaria posición de Pacheco, que es en España una de las fuentes de donde abreva nuestra parte especial, donde allí se sostiene que
el ciudadano debe obedecer siempre las órdenes de la autoridad. Es inimaginable un sistema de reacciones penales que le permita al ciudadano desobedecer a sus funcionarios. Y que en todo caso, si los funcionarios actúan con exceso, deberá el ciudadano acudir a instancias judiciales, demandar la nulidad del acto y peticionar la sanción de ese funcionario. Lo que no puede permitirse es que el mismo derecho mocione al particular la posibilidad de defenderse de la autoridad, porque eso significaría ir a un estado de naturaleza, ¿sí? una cosa muy anómica. Por suerte aparecen voces como las de Carrara, ¿no? Un penalista italiano mucho más liberal, que dice, no, de ninguna manera. O sea, esa es la diferencia entre ser un ciudadano y ser un súbdito. El funcionario es un servidor del ciudadano, está ahí para realizar el bien común. Y si el funcionario actúa con desviación de poder, ese ejercicio autoritario del poder de ninguna manera puede ser obligatorio para el particular. De forma tal que cuando el funcionario se dirige al particular con órdenes ilegítimas, esas órdenes constituyen para el particular una agresión ilegítima que lo faculta a ejercer el derecho de legítima defensa contra la actuación arbitraria de ese funcionario. Esto es lo que yo creo que es la posición que debe ser seguida, ¿sí? No es esto una relación de amos y esclavos donde el esclavo tiene que obedecer siempre. El funcionario tiene la potestad de ejercer la autoridad en tanto y en cuanto se dirija a los particulares con orden legítima. Y el requisito de orden legítima, y aquí yo voy a disentir un poco con la posición de lo que es Luzón Peña y Roxin, no debe llevarse a lo que es la posible imputación que correspondiese hacerse sobre el funcionario. O sea, ¿qué pasa si el funcionario realmente cree que está llevando adelante una orden ilegítima? Las órdenes son legítimas o ilegítimas objetivamente, independientemente de lo que crea el funcionario. Si el funcionario cree que está llevando a cabo adelante la ejecución de una orden legítima cuando ésta es ilegítima, en todo caso no podrá ser sometido a un proceso penal. Pero eso no quita que, desde la perspectiva del destinatario de la orden es ilegítima. Entonces, si la orden es ilegítima, él tiene derecho de resistencia, como derecho ciudadano. Entonces ahí yo creo que hay un problema. No se trata de imputarle delitos al funcionario, sino que se trata de decir cuándo el ciudadano comete un delito contra la administración pública. Y también este problema de la idea de la orden legítima, ¿sí?, genera alguna cuestión a resolver en orden a la imputación subjetiva, en orden al dolo, porque el sujeto activo del delito de resistencia y también de desobediencia, el dolo, tiene que incluir el conocimiento que está frente a la autoridad, y segundo, que está frente a una orden legítima. Entonces, ¿cómo resolver si el particular es el que yerra? El particular, frente a una orden legítima, la supone ilegítima, y en esa suposición actúa creyendo que está actuando en legítima defensa. Bueno, esto de un lado, sobre estos momentos de la antijuridicidad en el tipo, ya lo explicaba Hans Welzel en su manual de Derecho Penal, que decía, no, por más que las leyes incluyan en sus preceptos las referencias a la legalidad, a la antijuridicidad, no solo por ello eso forma parte del tipo. Entonces, y no solo por ello va a ser un error de tipo. Esas referencias de la ley a la antijuridicidad, a la legalidad, claramente es ámbito de conocimiento propio de la materia del error de prohibición. Y ahí sí, luego Roxin se diferencia de su maestro Welzel y da curso a la teoría de los elementos negativos del tipo o a la teoría de la culpabilidad restringida.
O sea, porque acá lo que tenemos, en estos casos, cuando el particular cree que la orden es ilegítima y en esa suposición se defiende, pero en realidad es legítima, estamos en una legítima defensa putativa o en un error sobre el permiso. El particular sabe muy bien que está frente a la autoridad y sabe muy bien que es una orden. Ahora, el mandato concreto supone que es ilegítimo, pero no corresponde a los particulares decidir, digamos, qué es legítimo y qué es ilegítimo, sino que eso es algo, como dijimos antes, objetivo. Belzel, con la teoría de la culpabilidad estricta, él no hacía distingos. Para él, tanto el error de prohibición directo como el indirecto, o sea, el error sobre la norma prohibitiva como también sobre la norma de permiso, y lo mismo sobre las circunstancias fácticas que hacen al permiso, era todo un error de prohibición. Roxin, con la teoría de la culpabilidad restringida, dice no, una cosa es el error sobre la norma prohibitiva y otra cosa es el error sobre la norma de permiso. El error sobre la norma de permiso debe ser tratado como, el error sobre el permiso en general debe ser tratado como un error de tipo. Claro, pero esto tiene que ver con su teoría de los elementos negativos del tipo. En Argentina, básicamente, el lineamiento mayoritario que sigue el finalismo es la teoría de la culpabilidad estricta. Últimamente se están alzando voces por el predominante protagonismo que ha tenido Roxin entre nosotros, últimamente Jarroto, en intentar que la teoría de la culpabilidad restringida tenga alguna operatividad mayor. Vale decir que en nuestro Código Penal esto guarda silencio, no hay una sola referencia a cómo actuar frente al error vencible. Si el error invencible lo tenemos ahí en el 34, inciso primero, de alguna manera, pero ¿qué pasa cuando el error es vencible? Y bueno, ahí nosotros realmente actuamos pretorianamente en interpretación judicial, porque los casos tienen que resolverse, y seguimos la línea dogmática que cada escuela establezca, ¿no? Error de tipo vencible, habrá imputación por culpa si existe la figura culposa. Error de provisión vencible, se reduce la culpabilidad y por ende la pena hasta llegar al mínimo, incluso por debajo del mínimo. Y en el error de provisión indirecto vencible, ahí es donde la teoría de la culpabilidad restringida dice que debe ser tratado como si un error de provisión, y algún apoyo podrían encontrar en el artículo 35, aquellos que creen, como Enrique Bacigalupo, que es un supuesto de error, cuando establece para el exceso, ¿sí? El exceso, la imputación por delito culposo. En nuestro caso sí sería muy dirimente, puesto que ni la resistencia ni la desobediencia tienen un castigo por imprudencia. Entonces, seguir una línea o seguir la otra, en caso de errores vencibles sobre el permiso, implicarían o la exoneración penal o un castigo atenuado. Hemos tenido en nuestra historia muchos casos, en la época del corralito, ¿sí? Cuando los particulares presentaban amparos, los gerentes de banco creían que porque se había impugnado la decisión de entregar los ahorros en la moneda extranjera, ellos podían negarse a abrir las bóvedas. Entonces se les generaban causas penales a los gerentes de sucursales por el delito de desobediencia, y luego tendrían que dar explicaciones judiciales. Y habría que ver en qué caso concreto y en qué momento esto fue un error vencible sobre el permiso o invencible. Yo creo que en las primeras etapas quizás fue invencible, pero ya después el error era claramente vencible, aun cuando resuelvan instrucciones de las autoridades de la entidad bancaria de no entregar el dinero. En todo caso, eso podría implicar una anulación de la culpabilidad del gerente de sucursal bancaria, ¿no? Porque lo están obligando a actuar de una determinada manera, pero difícilmente un error.
Ese es el estado de cosas. También existe jurisprudencia en la misma Corte en materia de error sobre el derecho de protesta, ¿sí? Cuando existen agrupaciones políticas que cortaban las rutas en distintos lugares del país, los piquetes. Las organizaciones sociales tenían entre su estructura profesores titulares de Derecho Constitucional que le decían que el ejercicio del derecho a protesta estaba por encima del Código Penal porque estaba constitucionalmente garantizado y que ellos tenían todo el derecho de cortar toda la ruta por todo el tiempo que se les ocurra. Luego venía el juez federal, intentaba un diálogo, una negociación, y a lo último se hacía una actuación penal contra los que dirigían esa medida de fuerza. Entonces la Corte resolvió que ahí había un error invencible de provisión, porque claramente nunca un derecho constitucional puede garantizar el corte de la ruta del país por tiempo indeterminado, pero sí es cierto que el militante tiene una estructura vertical de operar, y que si sus propias autoridades, sus propios referentes jurídicos, que además son profesores titulares de cátedra en casas de estudios, les dicen que ellos tienen el derecho, claramente ellos no actúan en la inteligencia de que están actuando por fuera de lo que es su derecho, ¿no? Esto como los casos más emblemáticos de lo que es el ejercicio de un derecho para no obedecer la orden. Ahora, en todo este año que tenemos de protesta, existen los medios de comunicación y en la ciudadanía una suerte de una cuestión de una fuerte oposición a las medidas restrictivas que impone el gobierno sobre la circulación, y ahí se sostiene, bueno, yo tengo el derecho, la Constitución es mi permiso y yo puedo oponerme. Bueno, claramente, ¿no? Se está generando en la colectividad toda un error de provisión invencible. Si se expande esa convicción de que el gobierno federal ante una pandemia no puede establecer medidas sanitarias que restrinjan el derecho de circulación en alguna medida razonable, ¿no? Pero bueno, esa es parte de la conflictividad social que los jueces tenemos que siempre tener en cuenta cuando nos traen un caso a nuestros despachos, ¿no? No es un problema simplemente de conflicto de normas, ¿no? Tenemos que resolver problemas de una sociedad que está en constante conflicto y ebullición. Y ahí muchas veces estos delitos deben ser tratados con suma cautela. Me quedan unos minutitos y quería aprovechar para explicarles el caso que les traje para resolver. Un caso que ya fallamos, pero que verlo podría servir como caso real para aplicar al caso real los conceptos teóricos que desarrollamos para que la explicación cierre todavía más. Una tarde de lluvia, en el domo central de la Estación Constitución, un matrimonio de mujeres lesbianas llegaba ahí, una para despedir a la otra que iba a ir a trabajar. Una de ellas estaba estereotipada, lo que podría parecer, ¿no? Un aspecto de lo que culturalmente tenemos asociado a un género masculino, ¿sí? Usaba el cabello corto, era más morruda, usaba pantalones anchos, y la otra chica era más bien un estereotipo, lo que tenemos más vinculado al género femenino, ¿sí? Por el cabello largo, por su forma de dejarse abrazar y la otra de abrazar. La chica de cabello corto estaba consolando a la de cabello largo, porque al sábado siguiente tenía que ir justamente a Mar del Plata a declarar en un juicio de lesa humanidad, puesto que el padrastro había abusado de ella.
estaba totalmente consternada, estaba muy compungida, estaba en un estado de crisis, y en ese momento se pone a llorar, y se encuentran ahí, están un rato largo ahí, y prenden unos cigarrillos y los fuman ahí. Esta situación era observada por un personal de Metrovías y por un policía de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? En un momento dado, el personal de Metrovías se acerca a las chicas y les explica que ahí no se puede fumar. Entonces, las chicas le dicen, le muestran el piso, le dicen, mira, este es el cuarto que ya fumamos. Y le muestra alrededor y le dice, mirá, acá pasa un montón de gente fumando, ¿por qué nos venís a molestar a nosotras? Bueno, el personal de Metrovías no le satisface esa respuesta y llama al policía. Viene el policía y la chica de cabello corto refiere que se dirige a ella bajo el apelativo de pibe. Y le dice, pibe, apaga el cigarrillo. Ella, a voz muy alzada, le contesta que ella es una mujer, que no se dirija de ese modo así, y que cuando lo termine se va. El policía le vuelve a decir 2 veces más, pibe, apaga el cigarrillo, y ella dice, bueno, ya lo terminé, me voy. Y ahí la retiene y le dice, no, vos no te vas. Vos tengo que hacer la consulta a la fiscalía porque vos has cometido una infracción y tengo que evaluar tu detención. La chica se pone muy mal, ¿cómo me vas a detener? Hay un montón de gente fumando, ya te dije que lo terminé, me seguís tratando de pibe, y este hombre ejerce la fuerza pública para esposarla. La chica le recuerda que él a ella no la puede tocar porque ella es una mujer, y el policía llama al auxilio de un personal femenino que estaba en otra zona de la Estación Constitución, que sin saber nada de lo que había pasado, viene ahí y ve una mujer forcejeando con un compañero, interviene en auxilio de su compañero. Bueno, cuando el hombre la sujeta atrás, la mujer le arranca del cuero cabelludo un mechón de pelo a la mujer policía, y en esa situación ahí queda esposada en el piso, en una situación de mucha violencia. La gente se para, recrimina a la policía esa actuación, otros pasajeros del subte se ponen a grabar, porque juzgan que era un supuesto de violencia institucional. La otra, su pareja, la chica de cabello largo, se orina encima, porque encima que ya estaba totalmente angustiada por lo que tenía que ir a declarar de su padre abusador, de este ejercicio de violencia, que a su vez juzgan de selectivo, porque se dirige contra la persona de cabello corto cuando ambas estaban fumando. Y bueno, todo esto, la persona es conducida a una comisaría, imputada del delito de resistencia a la autoridad, y luego es condenada a 1 año de prisión en suspenso por este delito. Nosotros en Prieta Síntesis entendimos que había una discusión, ¿no?, si qué norma era aplicable, puesto que mientras que la ley nacional solamente con un fin pedagógico prohíbe fumar en espacios públicos, la ley de la ciudad a su vez agrega una sanción de multa al que perdón, no al fumador, sino al responsable del espacio que permitiese que el otro esté fumando, ¿no? Entonces no es un castigo al fumador, sino que es un castigo a aquel que es responsable del espacio y permite que en el lugar del cual es responsable se fume. De todas maneras, nosotros entendimos que fue un caso de género, puesto que el policía se dirigió a la destinataria de la orden bajo el apelativo de pibe.
que fue una manera insoportablemente irrespetuosa de dirigirse de esa manera a quien pretendía que cumpla las órdenes, que la autoridad cuando se dirige a la ciudadanía en esos términos no puede tener la expectativa fundada de que va a ser acatada, y del mismo modo que había habido una selectividad, ¿no? Que deslegitimaba el ejercicio de autoridad, puesto que si hay un montón de gente fumando, ir a reclamar el cese de la infracción solo a un grupo que es minoritario y que es resistido, o ellas se sienten resistidas por todo lo que fue su lucha para poder casarse. Recuerden que por esa época varias mujeres eran expulsadas de algunos bares por los dueños porque empezaban a besarse, ¿no? Era todo como un espacio de conquista, ¿no? El hecho de poder ir de la mano y besarse en espacios públicos para parejas del mismo género. Y ellas lo interpretaron como un ejercicio de la autoridad que era solapadamente una reacción a ese ejercicio de la libertad de ellas de poder besarse, porque era lo único distinto que habían hecho ellas respecto a los demás, porque había otras personas fumando. Entonces, que en ese convencimiento actuaron. Nosotros, los 3 jueces de la Cámara de Casación, por unanimidad, en un voto que les propongo que lo lean, si es que no lo han hecho, coincidimos que la orden no era legítima, por lo tanto, frente a una orden que no es legítima, no hay deber de obediencia, y si la orden no es legítima, no se da uno de los requerimientos objetivos de la tipicidad, que es desobedecer una orden legítima. Entonces, esa desobediencia, y luego transformada en resistencia, porque fue una posición activa, no constituía la infracción del artículo 239, puesto que lo que Roxin denomina derecho de intervención de las fuerzas de seguridad para restringir derechos individuales, no estaba dado en el caso, ¿sí? Ustedes tengan en cuenta que en la parte general de nuestro Código Penal, el artículo 34, inciso 4, como causal de justificación, establece ahí el ejercicio de la autoridad a cargo. Y esto explica a Rodolfo Moreno Hijo, que está muy bien que esté previsto ahí, porque si no, el funcionario quedaría desprotegido cuando en cumplimiento de sus deberes realiza acciones típicas. ¿Sí? Todo funcionario que infragante delito detiene a un delincuente lo priva de su libertad. Entonces, esa privación de la libertad, luego, por estarse amparada bajo el ejercicio de la autoridad, termina siendo justificada. Pero para eso, para que se dé ese derecho de intervención que nos explica Roxin, la actuación tiene que ser legítima. Y la expresión legítima es mucho más que ser legal, ¿sí? Tiene que ser una actuación justa, una actuación que respete derechos individuales, que trate a los destinatarios como personas, que no discrimine, que es lo que nosotros veíamos que había sucedido en este caso, y que sea interpretado por el destinatario de la norma en esa interactuación que se da entre funcionarios y particulares, ¿no? Como un ejercicio racional del poder de policía. Todas estas cosas no estaban dadas, entendíamos que la jueza de juicio no había reparado en ello, y revocamos el fallo. Bueno, con esto yo en principio cierro mi intervención, y Federico, si querés, tenemos hasta 1:15, porque yo pude postergar el plenario hasta 1:30, así que nos quedan unos minutitos para intercambiar opiniones con los colegas del colegio y responder las dudas que puedan tener. Así que desde ya muchas gracias por escucharme. Yo le hablé a Federico, pero no sé quién ejerce el poder de mando acá en esta aula virtual. Quien Hola, sea que lo tenga. estamos en una anarquía, no hay poder de mando acá. Pero está Gaby García Minela ahí moderando en los controles para orientar ahora las preguntas. Yo igual conecté el micrófono y aprovecho para darte las gracias. La verdad que estuvo espectacular y bueno, vamos a ver ahora qué
qué preguntas aparecen. Bueno, Horacio, muy claro y muy meduloso, aparte en el desarrollo de la exposición. Lo que nos está preguntando Bruno es si nos podés dar el dato del último fallo, el que acabas de explicar. Nosotros se lo mandaste vos a Federico, así que lo vamos a poner a disposición a través de los mails del colegio. Perdón, No sé si sí. Salió muchos diarios incluso esto. Sí. Y también, por un lado, Gaby, lo vamos a poner a disposición a través del colegio, y ya fue compartido también en el Facebook de la facultad. Hay varios alumnos de penal parte especial que ya tienen el fallo que mandó el doctor Simas para, bueno, para el estudio y la consulta. Sí, Juan, ¿te habilitás vos el micrófono? Hola, Horacio, muy buena la exposición, muchas gracias. Bueno, una consulta doble, si quiere. La primera me parece muy interesante, a ver si entendí bien, el sentido de la orden para que sea legítima implica no solamente que tiene que estar habilitada normativamente, sino también que tiene que ser ejecutada de acuerdo a un marco de no discriminación, por supuesto no arbitrariedad, no selectividad. Digo, porque podría haber desde esa óptica una mirada que diga, bueno, la orden de detención es legítima, pero la forma en que se ejecuta es ilegítima, ya, digamos, si se quiere, desde el punto de vista de la nulidad del procedimiento, pero también desde el aspecto de la selectividad, la arbitrariedad o la falta de respeto a los derechos humanos, ¿no? Ya el inicio de esa intervención donde tratan de pibe, con un claro sesgo discriminatorio de género, pareciera ya deslegitimar lo que viene después de la actuación independientemente del marco normativo, ¿no? Esa sería la primera. Y lo segundo, me quedé pensando cuando vos hablabas también de los posibles errores de prohibición indirecto. Claro, en un sistema de constitucionalidad como el nuestro, siempre habilita la posibilidad que un juez federal decrete la inconstitucionalidad de una, en este caso, Mariela la silenció porque tiene el... Ahí está. Por ejemplo, un juez federal que diga que el decreto del Poder Ejecutivo es constitucional, eso podría generar en buena parte de la sociedad, ya no, como vos decías, de la óptica de los medios de comunicación, sino desde el aval de buena parte de la ciudadanía. Bueno, yo he leído una resolución o escuché un juez que pasó el año pasado, creo que con una jueza mendocina, ¿no? Que habilite a desobedecer ese mandato en función de una propia resolución aislada o individual de un juez federal, ¿no? Claro, esto también una cuestión que te agradezco, Juan, que me sirve para retomar. En la primera pregunta, ¿sí? Es exactamente eso lo que quisimos decir en el fallo, ¿no? Que si yo te digo a vos, che, pelotudo de mierda, silenciate, bueno, ya por la forma que me estoy dirigiendo, estoy deslegitimando la orden, pues no te estoy tratando como persona. Entonces, eso es y eso es muy importante en cómo se vincula la autoridad con la ciudadanía, ¿no? Porque hay muchas minorías discriminadas con el ejercicio de autoridad. Y luego el que trata con selectividad no puede reclamar obediencia. O en todo caso, el desobediente a su vez encima todavía no puede llegar a ser castigado por el propio sistema penal, cuando quien encarna la representación estatal, que es el agente policial, lo trató selectivamente, o inhumanamente, o con mucha desconsideración. Esa es la interpretación que le damos a la referencia legítimo ejercicio de la autoridad, más allá de las formas legales. Y lo segundo, que la orden de la cual habla el 239 no es la orden de las leyes, la orden de los decretos, la orden de las sentencias. Es la orden de la autoridad concreta, la orden que da el cabo Pérez en ese momento, que dice, bueno, usted quédese ahí, usted no puede pasar. No es que el ciudadano está desobedeciendo el decreto. Los decretos no se desobedecen, y en todo caso, si se desobedecen, no implican 239. Lo que sí constituye el delito de resistencia y desobediencia es
no a aceptar la orden concreta que me está dirigiendo en un momento dado la autoridad de aplicación. Pero el error de previsión yo creo que sí, se genera cuando masivamente se deslegitima al poder del Estado. Totalmente de acuerdo. Sí, Alexis. Y después leo una pregunta que hizo Leonardo Rosas. Bueno, gracias Horacio por la exposición. Es excelente, muy clara y bueno, en general más que preguntas son coincidencias que tengo con vos en cuanto al análisis del caso y a la solución. Por eso mi consulta es un poco más general. Yo te pregunto cómo, en términos generales, más allá de este caso, cómo resolvés o resuelven en la Cámara Nacional de Casación los casos de órdenes objetivamente legítimas que son interpretadas como ilegítimas o ilegales. ¿Qué criterios aplicas en términos generales para estos casos? Se trate de casos de errores vencibles o invencibles, ¿no? Algo a ser adelantado, pero me gustaría que profundices un poco el tema porque se sigue discutiendo en la actualidad y no hay una solución definitiva para estos temas. Quien sea un partidario del finalismo clásico, te diría que eso es un error de teoría estricta de la culpabilidad, un error de provisión, un único tratamiento para ambas modalidades, directo e indirecto, y que el invencible anula la culpabilidad y por lo tanto la pena, y el vencible la limita, la aminora en la medida de lo que es el reproche, incluso por debajo del mínimo, si es que esto fuese necesario para hacer una respuesta, una reacción proporcional a la culpabilidad. El otro posicionamiento, la teoría restringida, en el caso del delito de resistencia te llevaría a la impunidad, porque no existe la resistencia culposa. En mi Cámara no tenemos una posición uniforme en cuanto al error de previsión. Yo en personal, con Dona, seguimos la teoría estricta, más propia del finalismo. Salvo que, bueno, pero yo quise explicarlo, existen hoy planteos, gente que sigue más a Roxin, en lo que es la Universidad de Buenos Aires, te podría citar al profesor Fernando Córdoba, o a Rusconi, que ellos siguen lo que es el planteamiento de Roxin, o sea, el tipo de injusto como algo único. Gracias, Horacio. No, gracias a vos, Alexis. Bien, te leo, Sí, Horacio, la pregunta que hace Leonardo Rosas, que aparte hace referencia a que tu exposición fue muy buena. Dice que su consulta es sobre el mismo tópico del doctor Tapia, dado que en este momento que estamos viviendo varios casos de rebeldía a la autoridad, entre comillas, o por lo menos así lo manifiestan, como por ejemplo las marchas del día de ayer, ante ese tipo de acciones, ¿dónde va de suyo que la respuesta es política y no del derecho penal? Si se configura el delito del 239. Bueno, en principio porque la gente esté en la calle, no, eso ya no es una desobediencia, como yo explicaba recién. Tiene que ser el no acatamiento de una orden concreta, de una autoridad, en un momento puntual del asunto. Es muy difícil esto que estamos viviendo. Puesto que realmente el buen gobernante no dicta leyes que la sociedad no esté en condiciones de aceptar. No podemos llenar, digamos, de procesos penales a miles y miles de personas. El proceso penal es eficaz cuando sus destinatarios es un grupo muy minoritario. Cuando ya hay un grupo muy alto de personas dispuestas a violar normas, sea reglamentarias, decretos, ya ahí el derecho penal no cumple ninguna función, no puede tener una función de
que pretende pacificación. Yo creo que no se deberían formar causas. Primero porque en estos casos de infracciones menores, la policía, que la verdad que venía a ser tipo el jamón del medio en este caso, tiene que actuar con criterios de racionalidad y graduabilidad, ¿no? En primer momento ir explicando, mire señor, yo lo entiendo, pero usted debe irse, y ya cuando no quede más remedio, el ejercicio de la fuerza. Pero es muy interesante lo que es la palabra resistencia, ¿no? Porque a mí que me gusta nadar, ¿no? Uno dice la resistencia que ofrece el agua. Y la resistencia es la oposición de una masa a otra masa que se dirige contra ella. Y a medida que hay una masa que va con mayor fuerza hacia la otra, la resistencia va a ser mayor. Entonces, realmente no es prudente que el Estado intensifique reacciones frente a estas actitudes de la ciudadanía, puesto que el efecto que va a lograr va a ser todavía incrementar más, porque va a tener mayor oposición. Entonces, por eso me parece que muy prudentemente se está tratando de alcanzar diálogos, de ser pedagógico, y dejar como para último recurso lo que es la respuesta penal. Incluso con gente que realmente es muy difícil dialogar, como varios comunicadores públicos, con mediáticos, con mucha llegada al hombre común, que horadan la autoridad legítima del Estado, ¿no? Ustedes piensen que cuando los gobiernos eran de derecha, el establishment difícilmente legitimaba la resistencia ciudadana. O sea, la resistencia es más bien del activista social, de los organismos de izquierda. Entonces, ahora como en el gobierno no está un gobierno conservador, parecería como que las expresiones políticas que no gobiernan son todos revolucionarios. Y derecho de resistencia, y se alzan contra la autoridad. También hay que reconocer que las normas deben ser racionales, y quizás algunas normas del gobierno central a veces no fueron del todo racionales. Entonces, hay que tener un poco de autocrítica y propender siempre al diálogo, porque después lo terminamos pagando los jueces, ¿no? Todos los problemas que la política no resuelve, se creen que lo podemos resolver los jueces, y los jueces no podemos resolver esa conflictividad social. No tenemos la legitimidad para hacerlo. Bien, te doy la palabra, Néstor. El doctor Conti quiere hacer una pregunta. Gracias, Gabriela. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, Horacio. ¿Cómo te va? Gracias por la charla. Quería pedirte, más que nada como para redondear todo lo que has manifestado hasta acá, tu opinión, o la del tribunal en la que trabajas, respecto de lo que se ha dado en llamar autoexhibición impune, con el tema del delito de la resistencia y su confronte con el delito de evasión, quebrantamiento de pena. A ver qué opinión tenías, o qué opinión, si se ha manifestado tu tribunal al respecto. No lo tengo trabajado, Néstor, te soy honesto. Con el quebrantamiento de pena. Sí, la posición esta que había desarrollado Soler con relación al delito de quebrantamiento de pena, cuando quien está legalmente detenido comete delito cuando se va de cumplirla, en tanto y en cuanto sea con fuerza en las cosas o violencia en las personas, y la asimilación o la restricción que esa disposición penal resulta de aplicación al 239, cuando, si quien está legalmente detenido solo comete delito al no obedecer a la autoridad con fuerza en las cosas o violencia en las personas, en el supuesto de quien recibe la orden de la autoridad de detenerse y ponerse a disposición de ella, y sin ninguno de estos medios comisivos directamente se va y se escapa.
el caso que han pasado qué sé yo, de chicos que en la vía pública son aprehendidos y por algún medio astuto o algo se evaden de la autoridad y se van corriendo. Claro, bueno, eso no es desobediencia. Porque si no implicaría una obligación de declararse culpable. Nosotros no estamos imputando desobediencia al delincuente que infragante delito no acata la voz de alto. La verdad, honestamente, no, porque si no sería contrario al propio instinto del hombre de declarar contra uno mismo, ¿no? Bueno, listo, tenés la obligación de entregarte. No tenés la obligación de entregarte, tampoco se te va a autorizar a golpear a un policía, pero el solo hecho de correr no puede implicar una desobediencia. Ahora, si el sujeto decide abrir fuego sobre la policía, más allá de los abusos de armas que van a aplicar, eso es una resistencia. Estamos de acuerdo. Quería saber más que nada tu opinión al respecto, porque hay algunos autores que discuten sobre esto. La verdad que precedentes, Néstor, de gente que frente a la voz de alto siguió corriendo, y no tenemos porque directamente los tribunales, los fiscales no imputan desobediencia. Bien. No llegó a ese conflicto. No a vos, Néstor. Gracias. Bien, ¿alguna pregunta más? No hay. Bueno, vamos cerrando acá, te estamos dando ya los 10 minutos, no sé si querés decir algo más, Horacio, para concluir. No, yo... Nosotros, de parte del colegio, agradecerte por la exposición nuevamente. Esperando que estas ocasiones puedan repetirse. Mar del Plata es mi segunda casa, ustedes son mis amigos, y siempre para mí es grato hablar de derecho, lo digo en todos lados, con profesionales tan calificados como lo que yo siempre encontré en Mar del Plata. Así que el agradecido soy yo. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Horacio. Un abrazo grande y esperamos verte pronto por acá. Dale, abrazo a todos. Chau. Gracias, Horacio. Saludos. Gracias, Horacio. Saludos a todos.